que bueno, que era una sociedad secreta, que ellos eran mitad soldados, mitad monjes, y que su objetivo era instaurar el reinado de Dios en la tierra. Eso es el Yunque. ¿Qué pasa? Pues que los padres y las madres de muchas de estas criaturas, muchas de ellas menores de edad, se dan cuenta de que han metido a sus hijos en una secta. Y estaban utilizando a sus hijos encima para espiar a sus padres. Hoy el Partido Socialista ha citado varias veces a Alvise y nos hace intuir que hay una cierta intención de fomentar a la extrema derecha para que le quite votos al Partido Popular. Francia ha sido un laboratorio de ideas de la extrema derecha históricamente. La nueva derecha francesa pone los cimientos de lo que es la extrema derecha actual. Acaba de empezar otro ciclo y donde ya estoy viendo que algunas de las viejas fórmulas que utilizábamos desde el antifascismo en los años 90 o hace no tantos años no funcionan. Y cuando pones, y yo he hecho esa prueba quitándome las cookies, ¿no?, la palabra feminismo en YouTube, los 10 primeros vídeos que te salen son de la manosfera, son de la extrema derecha, diciendo que el feminismo es una basura, ¿no?, y que va en contra de los hombres por ser hombres, ¿no? Y toda esta retórica habitual de la machosfera, ¿no?, pues obviamente que ha calado en un público joven, sobre todo. Tú eres pobre porque no te esfuerzas, porque no quieres, levántate a las 3 de la mañana para hacer flexiones. Es decir, todo esto responde a una ideología. La urbanización en medio de la ciudad, con portero, vallas, alarma y Securitas Direct patrullando, ¿no?, en medio de la ciudad. Esos lugares seguros también tienen un componente ideológico. La nostalgia es un lugar seguro. Es decir, ay, qué bonito era todo antes, no como ahora que está lleno de gente rara por ahí. Muere un viejo mundo, ¿no?, y nace uno nuevo, pues en ese impasse, ¿no?, pues aparecen los monstruos, ¿no? Yo creo que estamos en ese impasse, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Obstante. Hoy tengo el placer de estar acompañada por Miquel Ramos, periodista especializado en extrema derecha. Como periodista has colaborado en infinidad de medios independientes como La Marea, El Salto, Contexto. Quería que nos contaras un poco cómo ha sido tu trayectoria como periodista. Y además también, ahora que se está hablando tanto del fango mediático, no solo de la judicialización de la política, sino también de este oligopolio mediático que obedece, pues sirve a los intereses de las élites y al final acaba pues manufacturando consensos. Estamos hablando mucho en los últimos tiempos de la necesidad de crear pues alternativas progresistas, ¿no?, que puedan impugnar a esos aparatos. ¿Tú cómo crees que deberíamos construir un contrapoder de izquierdas? ¿O sí, un contrapoder mediático de izquierdas? Bueno, pues un placer. Son dos preguntas, sí, perdón. Sí. Un placer estar aquí y nada, pues un poco, es verdad que yo ya desde bien pequeño tenía esa ilusión de ser periodista, ¿no?, también porque tenía inquietudes políticas también, y es verdad que yo empiezo pronto a involucrarme en los primeros proyectos alternativos. Primero, con la creación de un periódico independiente en Valencia, muy enraizado con los movimientos sociales de la época, de finales del siglo XX, del año 99, 2000, que se llamaba L'Avance, además que era en valenciano, que era un periódico pues que tuvo sus 8 o 9 años de vida en base a los socios y las socias y a un trabajo muy de base, ¿no?, de movimientos sociales, de mucho empeño, con anécdotas muy curiosas, como recibir amenazas y averiguar que venían desde una IP de la Comisaría de Policía Central de Valencia, ¿no? Y, es decir, vivimos todo, digamos, ese aprendizaje, ¿no?, de crear un medio de comunicación desde la nada, ¿no?, absolutamente deficitario, ¿no?, pero bueno, que lo hacíamos con toda la ilusión del mundo y en el cual, pues, aprendimos muchos de nosotros y nosotras a hacer periodismo más allá, digamos, de la academia o de lo que podamos estudiar luego. Yo es verdad que luego estudio Ciencias de la Información y luego empiezo también a trabajar en Radio Clara, que es una radio anarquista, radio libre y libertaria de Valencia, mítica, histórica, y me tiro 3 años allí en un magazín matinal y ahí aprendes mucho también, y la radio es muy bonita también, ¿no? Y la verdad me pilla el 11M y todo allí dentro, en directo y tal. Quiero decir que son experiencias así que uno no olvida, ¿no? Tienes voz radiofónica. Bueno, me gustó mucho la experiencia de la radio, igual que hacer el podcast este reciente que he hecho sobre el Yunque también ha sido una experiencia muy bonita, igual que pues esto, hacer este tipo de charlas y tertulias con la calma, con un micro y tal, pues son siempre una buena manera para comunicar, creo, ¿no? Y claro, yo desde
que quería ser periodista lo quería ser precisamente por eso, porque creía que hacía falta un periodismo alternativo a lo que había, ¿no? Alternativo al poder, alternativo a los grandes medios que tienen intereses que van más allá de la información pura y dura, ¿no? Sino que responden a intereses económicos y también políticos, ¿no? Por lo tanto, siempre esta intención de hacer periodismo bajo esos términos, ¿no? Y con estos objetivos, como una parte también de mis ganas de cambiar el mundo, ¿no? Porque también el periodismo también lo entendía como una herramienta política, en este sentido, no partidista, sino política, pues obviamente pues participé en la creación del Avance, estuve en Radio Clara, pero también estuve en Diagonal, el proyecto anterior a la creación del Salto, estuve en La Directa, colaboro a menudo también con ellos, con El Salto colaboro también, con La Marea, ahora escribo en Público, he estado en infinitud, en muchísimos medios alternativos, también algunos más mainstream, ¿no? Recientemente, pero obviamente sé de dónde vengo y sé quién soy, quiero decir, y no, eso lo tengo clarísimo. Y ahí, en ese sentido, pues la gente que lleva muchos años en la comunicación alternativa, en el buen sentido de la palabra, que es alternativa al poder, pues nos conocemos todos, hemos pasado todos un poco por esas mismas fases, reflexiones, encuentros, y por lo tanto yo creo que es un espacio muy bonito, que nos ha dado muchas alegrías y también nos ha supuesto mucho esfuerzo, pero también muy interesante. Yo he encontrado gente con la que continúo teniendo muy buena relación, continúan ejerciendo el periodismo y haciendo trabajos magníficos, independientes, investigaciones tremendas, ¿no? Como La Directa, que ha hecho el destape de estos policías infiltrados, o El Salto, o La Marea, o muchos de estos proyectos que hoy en día pues están sacando adelante investigaciones magníficas, ¿no? Y con muy pocos medios. Eres el autor de Antifascistas, así se combatió la extrema derecha española desde los años 90. Creo que estamos en un momento en el que nos conviene revisar esas genealogías, y yo quería preguntarte, ¿crees que esas hojas de ruta siguen vigentes en la actualidad, que habría que reformular quizás los abordajes, la forma en la que pensamos en la extrema derecha, ahora que se está transformando, está mutando, se está articulando de formas muy distintas? Obviamente no estamos pasando por un momento similar al que hemos pasado estas últimas décadas incluso, ¿no? Y últimos años. Estamos en un momento excepcional, en un momento en el que yo precisamente acabo el libro cuando llega Vox, porque soy consciente de que acaba de empezar otro ciclo y donde ya estoy viendo que algunas de las viejas fórmulas que utilizábamos desde el antifascismo en los años 90 o hace no tantos años no funcionan, no son aplicables a un nuevo panorama donde la extrema derecha ya no es un grupo de nazis protestando rodeados de un cordón policial contra la inmigración, sino que la extrema derecha está en el Parlamento, tiene sus propios medios de comunicación que se dedican día tras día a difundir bulos y hacer activismo político. Están en el Parlamento Europeo, están en los ayuntamientos, están legislando, están escribiendo el BOE. Muchos de ellos son los mismos nazis de los 90, ¿no? Lo que pasa es que se han hecho mayores, ¿no? Pero estamos en otro contexto. El antifascismo de los 90 y de los años anteriores estuvo donde tenía que estar, que es haciendo frente a los fascistas que estaban matando gente, atacando a la gente en los barrios, a las personas migrantes, a la gente que tenía sus proyectos políticos alternativos, y había una violencia en las calles y el antifascismo dio respuesta a todo eso y dio respuesta también a la primera oleada, digamos, de formaciones y partidos políticos de extrema derecha que empezaban a intentar normalizarse, y ahí estuvo el antifascismo y se pagó caro, se pagó con muertos. A Palomino lo matan, a Carlos Palomino, cuando va a protestar contra una manifestación racista en un barrio obrero, ¿no? Quiero decir, ha habido un coste antifascista de toda esa lucha en la cual la mayoría de la gente era ajena, o sea, no estaba pendiente, no quería ver esto, se creía que esto era una cuestión de tribus urbanas, hasta que le estalló en la cara, hasta que se dio cuenta que por aquello que protestaban esos chavales antifascistas, que algunos de ellos los mataban o los dejaban bien jodidos de por vida, ¿no? Pues resulta que han conquistado las instituciones, que esos nazis, esos discursos de los españoles primero, de inmigrantes fuera, contra los que combatían un grupo de chavales y chavalas, con todo el corazón del mundo jugándose la vida, recibiendo palos de la policía, pues resulta que esa gente está ahora gobernando. Posiblemente si toda esa gente que estuvo mirando hacia otro lado cuando estaban los chavales enfrentándose a esos grupos,
Si toda la gente que realmente hoy rechaza esas ideas hubiera estado al lado de esta gente, de los chavales y las chavalas, pues igual no estaban en el Parlamento, igual no tenían 52 o 33 diputados, sino igual tenían 1 o 2. Quiero decir, es multifactorial la situación, no se puede achacar solo a eso, obviamente. Han cambiado muchas cosas, han llegado las redes sociales, están jugando un papel de blanqueo brutal los medios de comunicación y otros partidos políticos. Hoy el Partido Socialista ha citado varias veces a Alvise y nos hace intuir que hay una cierta intención de fomentar a la extrema derecha para que le quite votos al Partido Popular. Y no sería la primera vez que pasa en Europa, pasó con Mitterrand en Francia, ¿no? Cuando Jean-Marie Le Pen amenazaba la hegemonía de la derecha, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos en otros contextos que requieren otras fórmulas, pero requieren sobre todo un compromiso democrático de muchísima gente que hasta ahora se creía que esto le era ajeno. En Francia, por ejemplo, estamos viendo cómo la extrema derecha ha arrasado en las elecciones y, bueno, el partido conservador de derechas, pero derecha tradicional conservadora se está planteando, está negociando una coalición con ellos. Y esto rompería un poco esa supuesta tradición francesa del cordón sanitario, ¿no? ¿Tú qué crees que ha pasado en Francia? ¿Cómo analizarías el auge de la extrema derecha en particular en ese país? Francia ha sido un laboratorio de ideas de la extrema derecha históricamente. La nueva derecha francesa yo creo que es la que marca, pone los cimientos de lo que es la extrema derecha actual, esa corriente de pensamiento llamada Nouvelle Droite, ¿no? La nueva derecha francesa de los años 70, 80, ¿no? Que sigue vigente hasta ahora, es la que elabora todo el corpus teórico, toda la estrategia muy calcada también del gramscismo, ¿no? Del marxismo, ¿no? De cómo conquistar esa hegemonía cultural, cómo cambiar el lenguaje, cómo cambiar la estética incluso, ¿no? Y cómo asaltar el sentido común de la gente, derribando esos consensos que se creían que eran eternos, ¿no? Esos consensos en materia de derechos que tanto costó, ¿no? Que son herederos de alguna manera, ¿no? De todo lo que vino pues durante la Guerra Fría, ¿no? De esa izquierda potente que tenía Europa, ¿no? Pues ese sentido común que se instaló, ¿no? Pues es lo que está ahora siendo derribado en gran parte, o está intentando ser derribado por la extrema derecha. No somos conscientes de que los que nos hemos criado con un derecho al aborto institucionalizado, ¿no? O con derechos básicos, ¿no? O servicios públicos incluso, ¿no? Y lo tenemos asumido, pues que todo esto, si no se pelea, no está garantizado. Y es posible que haya regresiones, ya está habiendo regresiones. Y a eso ha venido la nueva derecha, a reformular sus ideas para adaptarse al contexto actual y para normalizar sus consensos y derribar el sentido común actual que nos dice que la sanidad pública se debe conservar, que los derechos de las mujeres no se deben echar hacia atrás, los derechos LGTBI son conquistas que no podemos dar marcha atrás, etcétera, etcétera. Tras los resultados, el presidente Macron ha convocado elecciones y la izquierda francesa parece que está planteándose formar una candidatura unitaria para hacer frente al auge de la ultraderecha, y es una candidatura que aglutinaría un espacio sociológico muy, muy amplio, desde lo que allí sería el equivalente al PSOE hasta el Partido Comunista Francés. ¿Qué opinas de esta respuesta? Claro, tampoco nos podemos dejar llevar por el pánico. Es decir, es verdad que la extrema derecha ha obtenido unos resultados inéditos en Europa y en Francia también, pero en Francia ya venía avisando, quiero decir, no es ninguna novedad. Pero ojo, si en Francia ha llegado donde ha llegado la extrema derecha es porque, no solo porque ha sido muy hábil, sino porque otros le han allanado el camino, porque Macron ha hecho unas políticas que en algunos casos no tienen mucho que envidiar a lo que proponía la extrema derecha, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado aquí en España, ¿no? Cuando incluso hasta gobiernos que se dicen progresistas han hecho políticas, ¿no? O que la extrema derecha, pues por mucho que critique, ¿no? Pues no las hubiera hecho de manera muy distinta, ¿no? En algunos casos, ¿no? Vamos, hay que mirar a la valla de Melilla, ¿no? y a otros aspectos de la política habitual, ¿no? Del Partido Socialista, pero también es verdad que en Francia existe una gran tradición antifascista, que existe una izquierda potente también, y que existen también muchas corrientes muy interesantes de organizaciones con discursos decoloniales, con discursos antirracistas,
de generaciones ya que llevan viviendo en Francia y que critican frontalmente y ponen sobre la mesa ese fracaso de esa política después de la descolonización de encerrar en guetos, ¿no?, a la clase trabajadora, intentar hacer precisamente que se pelee entre ella, ¿no?, para competir por los recursos y luego echar la culpa a los migrantes, ¿no? Es una estrategia neoliberal y que al final acaba alimentando el fascismo y acaba efectivamente eximiendo al sistema. Los antepenúltimos contra efectivamente, es muy clásico y muy evidente, pero sin embargo está funcionando y es lo que está pasando en Francia, ¿no? Y en parte, por eso yo confío en que en la sociedad francesa también la izquierda tiene músculo y la izquierda va a intentar hacer frente a todo esto. ¿Crees que esto último que estábamos comentando, sobre todo respecto a los discursos anti-inmigración, podría extenderse a España o se está ya poco a poco empezando a extender al contexto español? Yo creo que una de las grandes conquistas de la extrema derecha a nivel global, y aquí en el Estado español podemos decir que en parte también, ha sido conquistar una parte de los corazones de gente que no vota a la extrema derecha, ¿no?, que no se considera la extrema derecha. Lo hemos visto estos días. Después de las elecciones europeas ha habido gente de izquierdas que dice es que la izquierda debería afrontar el problema de la inmigración. O sea, el problema ya como... la inmigración ya como problema, ¿no?, ya no como consecuencia o como un fenómeno en sí mismo, ¿no?, sino como un problema que es el marco de la extrema derecha. Entonces, si tú ya problematizas eso y encima lo atraviesas de temas de convivencia, de temas de competencia por los recursos, asumiendo que el Estado no puede redistribuir mejor, ¿no?, sino que hay que competir por lo que hay. Es decir, ¿qué izquierda es esa que compra el marco de la derecha? Es decir, ahí ha conquistado una parte del relato la derecha. Es posible, claro que es posible, pero yo creo que la izquierda aquí tiene la labor de no retroceder ni un milímetro, es decir, de mantenerse firme y decir, a ver, aquí clase obrera hay una, es decir, aquí la clase trabajadora hay que defenderla, venga de donde venga y sea quien sea. O sea, y además lo que hay que hacer también es hacer que la izquierda blanca, ¿no?, de alguna manera se mira al espejo, ¿no?, y diga, oiga, que quizás también el mundo lo hemos configurado de una manera que ahora nos está estallando en la cara, ¿no?, y quizás debemos asumir un poquito de responsabilidad y ver cómo lo hacemos, ¿no?, entre todos, ¿no?, y todas, ¿no?, y todos y todas incluye a las personas migrantes, ¿no? Quiero decir, no somos los autóctonos los que tenemos que aportar la solución y los otros son sujetos pasivos, sino que aquí estamos todas y todos, ¿no? Yo creo que eso a la izquierda en parte, ¿no?, le falta un poco de situarse, ¿no?, y de saber escuchar, ¿no?, y saber entender que bueno, que el panorama ha cambiado, ¿no?, que ahora pues esa conciencia de clase que la demuestre, ¿no? En estos tiempos en los que se está hablando tanto de la unidad de la izquierda o de parar a la reacción constituyendo un frente unitario, quería recuperar una frase de Federica Montseny que dice: ahora no somos ni socialistas, ni anarquistas, ni comunistas, ni republicanos, somos todos antifascistas porque sabemos lo que representa el fascismo. ¿Crees que esta última ola de la reacción podría servir para agitar conciencias, para facilitar que se constituya un frente antifascista, o por el contrario es posible que este cuidado que viene el lobo sea otra forma de que nos acabemos conformando con las migajas de la socialdemocracia? Yo creo que van a intentar estirar el chicle todo lo que puedan, del miedo a que viene el lobo, cuando el lobo ya está aquí desde hace tiempo, ¿no? Claro. El Partido Socialista está jugando constantemente a esto. Yo creo que estamos en un momento de transición, estamos en un momento en el que, pues, arrastrando todavía todo la mochila, ¿no? Yo creo que es un poco post-15M todo esto, ¿no? Y todo lo que surgió después. Y que bueno, que en algún momento, ¿no?, pues habrá que pararse y ver cómo se reconfigura todo este espacio de la izquierda. Y yo creo que la mayoría de la sociedad está exigiendo de alguna manera que haya pues una reflexión por parte de todos los actores, y que al final pues que no se compita por el mismo espacio 50 siglas, sino que haya un cierto pragmatismo ante la ola reaccionaria que nos viene, ¿no?, y recuperar una ilusión, ¿no?, pues que ha habido una ilusión y ha habido ideas muy buenas, y ha habido una
una cierta conquista también del sentido común de muchísima gente que veía más que razonables las propuestas que se pusieron sobre la mesa, ¿no? durante el primer ciclo, ¿no? de movilizaciones del 15M y después traducido todo a la política. Por lo tanto, yo creo que sigue habiendo gente de izquierdas en España. Quiero decir, no creo que esto se haya borrado, ¿no? Ni simplemente pues creo que hay desafección. Te iba a preguntar un poco por tu opinión y por tu diagnóstico, aunque bueno, creo que con algunas de las cosas que nos has contestado ya respondes, pero bueno, por si quieres explayarte un poco más acerca de estas, entre comillas, izquierdas, estos partidos o estas organizaciones que de alguna forma se están mimetizando, están comprando los marcos y la retórica en muchos sentidos de la ultraderecha con la excusa de que queremos desradicalizar, ¿no? Queremos quitarle votos a la ultraderecha, pero luego ves que sus militantes no se desvían ni una coma de lo que podría decir un votante de Vox. Y bueno, con el tema han comprado también el marco de la extrema derecha con lo que respecta a la inmigración, pero se presentan como partidos no de izquierdas, pero sí obreristas, pseudo-comunistas, porque hay también, digamos, mucha confusión respecto a si se consideran o no comunistas, pero bueno, vienen de una tradición más o menos comunista. ¿Qué diagnóstico haces? Y te quería, bueno, preguntar tu opinión, aunque me la puedo imaginar. Yo creo que todos estos experimentos, ¿no? Actualmente son productos de redes sociales, no hay más, no hay un trabajo político en la calle, ¿no? Notable. Creo que ya no engañan a nadie, ¿no? Yo creo que alguien que es de izquierdas o está muy desinformado para caer ahí, ¿no? O simplemente no es de izquierdas y cae ahí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es un espacio donde la izquierda... Es verdad que es un espacio que debe confrontar a la izquierda, pero no es un espacio de competencia de la izquierda. Por lo tanto, no creo que sea una amenaza para la izquierda, sino simplemente, en todo caso, una competencia para los que están votando a extrema derecha, ¿no? Porque tienen otro diciendo lo mismo, ¿no? Pero adornado de otra manera, ¿no? Uh-huh. Precisamente el principal target demográfico de muchos de estos nuevos partidos de extrema derecha son los hombres jóvenes. Te quería preguntar qué diagnóstico haces tú, por qué crees que está ocurriendo esto, qué relación puede tener o tiene claramente con el auge del movimiento feminista desde 2014, 2015, 2016 en adelante, las redes sociales, el papel que pueden haber tenido y bueno, digamos, ¿cuál sería? No te estoy pidiendo una solución mágica ni mucho menos, porque evidentemente no hay respuestas simples para cuestiones tan complejas, pero sí, quizás, ¿cómo intentarías tú abordar este fenómeno de radicalización de hombres cada vez más jóvenes? Hay una reacción obvia a todos los avances en materia de derechos, ¿no? Y las conquistas del feminismo y de las luchas LGTBI, ¿no? Y es obvio que esa batalla cultural que la extrema derecha planteó para derribar esos consensos influyen mucho también en un público que entiende que el feminismo y que determinados consensos en materia de derechos forman parte del establishment, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque ha habido esas conquistas culturales donde hemos asumido que obviamente la igualdad de la mujer es un objetivo necesario para construir una sociedad sana y una democracia, ¿no? Claro, cuando hay gente que quiere hacer creer que ir en contra de eso es ser rebelde o es ser políticamente incorrecto, ¿no? Y que eso es el sistema es eso, es el feminismo, ¿no? Y tú eres un chico rebelde, ¿no? Porque te rebelas contra esa imposición, ¿no? Pues claro, hay gente que lo compra. Sobre todo gente que no acaba de entender el feminismo ni siquiera que el feminismo no es un ataque a su masculinidad, o sea, él como hombre, sí a su construcción de la masculinidad, ¿no? Pero hay gente que quiere presentar el feminismo como un agravio, como una ofensa, como un ataque hacia los hombres por ser hombres, ¿no? Y que además plantea el feminismo una serie de privilegios para las mujeres que consiste en quitar derechos a los hombres, ¿no? Y toda esta retórica habitual de la machosfera, ¿no? Pues obviamente que ha calado en un público joven, sobre todo, que empieza a bucear en las redes sociales y cuando pones, y yo he hecho esa prueba quitándome las cookies, ¿no? La palabra feminismo en YouTube, los 10 primeros vídeos que te salen son de la manosfera, son de la extrema derecha, diciendo que el feminismo es una basura, ¿no? Y que va en contra de los hombres por ser hombres, ¿no? Por lo tanto, obviamente hay una guerra en las redes sociales en la cual ha invertido
muchísimo dinero la extrema derecha a nivel global. No es solo una cuestión de un youtuber en sí, sino es una cuestión global, con lobbies, con think tanks detrás, y que están construyendo un relato que luego encima los algoritmos premian. Es decir, luego YouTube, X, TikTok premia ese tipo de contenidos y tú te encuentras accidentalmente con ese tipo de contenidos. Y tú puedes ser un papá o una mamá súper progre y llevar a tus hijos a un colegio súper progre y tener una educación súper progre con tus hijos y una relación muy sana, pero luego al chaval o la chavala se mete igual 4 o 5 horas con el teléfono móvil, accede a esas plataformas, ve todo lo que los algoritmos le sugieren, que es este tipo de basura en gran medida, y al final pues esta persona pues corre el riesgo de caer en las redes de la manosfera, de convertirse en un incels, convertirse en un fascista directamente, en un racista, un reaccionario. ¡Ojo! Hay una juventud que nos da 20.000 vueltas a nuestra generación, a mi generación, y a las más mayores, porque se ha criado también en un contexto donde la igualdad se ha puesto encima de la mesa, donde las contradicciones y toda esa educación machista que hemos recibido y ese patriarcado que nos atraviesa históricamente se ha puesto sobre la mesa y nos han puesto un espejo delante. Y hay una juventud que está muy por delante de nosotros y nosotras, ¿no? Por lo tanto, no quiero criminalizar la juventud. Creo que es verdad que hay una cierta reacción, pero creo también que hay una juventud en este sentido que va a dar una batalla y va a librar una batalla muy importante para mantener esos derechos y para proteger a todas estas personas que están siendo atacadas, ¿no? por esta reacción misógina, racista, LGTB-fóbica, etc. Uh-huh. ¿Crees que estos discursos pueden estar también en muchos casos sabiendo capitalizar una incertidumbre, una sensación de alienación, de soledad, que en realidad es transversal a estas generaciones más jóvenes, es decir, que también se da en mujeres, pero que estos hombres, estos chavales jóvenes, quizás están interpretando en clave de, me están quitando algo, ¿no? Me están arrebatando. Quizás estamos hablando en realidad de las expectativas truncadas de una generación que se enfrenta a la precariedad juvenil, a que cada vez tengamos menos espacios donde socializar que no sean virtuales, y eso creo que también ha hecho mucho daño, ¿no? A la hora de desarrollar habilidades sociales. Es decir, creo que hay una serie de problemáticas que quizás es decir, hay un malestar que puede ser genuino, que puede ser real, pero que se está interpretando de forma errónea, ¿no? Se les está presentando un culpable que no es el verdadero culpable, igual que pasaría con los discursos anti-inmigración, que básicamente están diciéndoles a los penúltimos que los últimos son los responsables de su precariedad, ¿no? Hay toda una serie de factores y de contextos que favorecen precisamente todo esto. Uno es el aislamiento, el individualismo, que es un valor propio del neoliberalismo y fomentado constantemente, y no lo vemos solo en la extrema derecha, ¿no? Sino lo vemos en el propio sistema, ¿no? Y en los propios programas que hace la televisión pública de este país, ¿no? De competir, tú eres pobre porque no te esfuerzas, porque no quieres, levántate a las 3 de la mañana para hacer flexiones. Es decir, todo esto responde a una ideología. Todo esto es un producto y un artefacto ideológico. Y cuando tú tienes al individuo preocupándose por sí mismo y le rompes el lazo comunitario, lo aíslas, lo conviertes en un sujeto absolutamente desconectado de su entorno incluso le metes en la cabeza que debe competir con los demás y debe pisar al otro porque si no será él pisado, si tú educas en ese darwinismo social, en esa ideología profundamente neoliberal con absolutamente vasos comunicantes con el fascismo, ¿no? Pues lo que estás haciendo es creando precisamente sujetos muy permeables para que luego el discurso de la machosfera, el discurso racista y el discurso del sálvese quien pueda le atraviesa de una manera absolutamente evidente, ¿no? Pero esto también tiene que ver mucho con los productos culturales que consumimos, ojo, yo creo que... ¿Cuántas películas has visto tú donde veamos futuros bonitos? ¿Qué futuros nos presentan en las películas? Las narrativas del colapso. Son todo distopías, son todo zombies, donde encima la gente que sobrevive se tiene que matar entre sí porque siempre hay algún cabrón y porque si no lo matas tú a este entrañable ancianito, te matará él a ti.
o Years and Years, es decir, todo son Sí. distopías. Todo es no te fíes de nadie, salva tu culo y sálvese quien pueda. ¿Vale? Yo creo que también estamos obligados a crear futuribles en positivo, a crear utopías, porque al fin y al cabo, si proponemos otro mundo, tenemos que explicar qué mundo queremos, ¿no? Y queremos que la gente imagine que es posible otro mundo, ¿no? Si solo le ofrecemos distopías, es obvio, ¿no?, que la ideología neoliberal y el fascismo triunfen, ¿no? Porque al final se construye el sujeto también en base a ese futuro peor, ¿no?, que siempre puede ser peor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una de las estrategias precisamente de la reacción es el derrotismo, Total. el todo mal, el romper el lazo con la comunidad, aislar al individuo, al fin y al cabo, pues crear esa desilusión, ¿no?, que al final nos hace, pues eso, no ser capaces de soñar en que entre todas y todos pues podemos hacer algo mucho mejor que lo que hay ahora. Claro, y esa falta de imaginación, esa incapacidad para imaginar otros futuros también está haciendo que haya como esta nostalgia reaccionaria que tiene mucho que ver con que, por ejemplo, ahora que hablábamos de hombres jóvenes, piensen que la única forma de hacer frente a esta incertidumbre es regresar a guiones rígidos, pautas rígidas de género, claro, ¿no? Es que esto de la nostalgia está muy ligado también con esos lugares seguros que ofrece la extrema derecha. Claro. Si nos fijamos, esos espacios donde el individuo se siente protegido, ¿no?, simbólicamente, ¿no?, la patria, ¿no? Mucha gente la familia, la patria, la familia, la urbanización en medio de la ciudad, con portero, vallas, alarma y Securitas Direct patrullando, ¿no?, en medio de la ciudad. Esos lugares seguros también tienen un componente ideológico. La nostalgia es un lugar seguro. Es decir, ay, qué bonito era todo antes, no como ahora, que está lleno de gente rara por ahí, ¿no? Y tal, ¿no? Y que ya ni las familias son como antes, ¿no? Y tal. Es decir, claro que hay un elemento reaccionario en esta nostalgia, ¿no? Y pues si no, es que se lo pregunten al gay de pueblo, ¿no? A ver cómo eran los años 80, ¿no?, en un pueblecito, ¿no?, para una persona homosexual. Estábamos hablando ahora de hombres jóvenes radicalizados en estos espacios reaccionarios, y tú hace poco sacaste un podcast sobre el Yunque, hablando precisamente de hombres jóvenes radicalizados en estos espacios reaccionarios. Hace poco sacaste un podcast sobre el Yunque, una organización que capta y radicaliza a hombres jóvenes. Hay mucho misterio alrededor de la misma. Cuéntanos un poco qué es el Yunque y por qué decidiste hacer este podcast. El Yunque es una secta, una organización secreta que nace en México en los años 50. Joder. Que de alguna manera se crea para combatir una supuesta ola revolucionaria en América Latina a partir de la Revolución Cubana, ¿no?, y que se dedica a combatir a los grupos de izquierda, sobre todo en Puebla y en algunas localidades mexicanas, y que se extiende durante todos esos años de Guerra Fría a todo el país. Llega a España cuando Franco está agonizando. Se empieza a infiltrar en la sociedad, sobre todo en los entornos católicos, a intentar hacerse un hueco por el Opus Dei y a competir incluso con ellos en algún momento, pero de una manera súper discreta. Es decir, poca gente conoce que existe, que hay una organización secreta que ha venido de México, que está aquí metiéndose por ahí y tal. Que suena muy conspiranoico, pero bueno, pero esto fue así, y está acreditado. Lo que pasa es que esto ya empieza a destaparse cuando llega Zapatero, porque, no sé si os acordáis, pero hubo una serie de movilizaciones inéditas en España contra las leyes del matrimonio de personas del mismo sexo, contra la reforma de la ley del aborto, ley de memoria histórica. Coincidió con el fin de ETA, con el Estatut de Cataluña que se estaba negociando con Artur Mas en aquella época. Es decir, una serie de contextos parecido un poco a lo que está pasando ahora, con esta agitación que tiene la derecha, ¿no?, contra el gobierno y tal. Pero entonces, pues muchas de esas manifestaciones, de esas protestas, las lideraba la Iglesia Católica y los grupos católicos. Un grupo entre ellos, ¿no?, que se metió por ahí entre varios, ¿no?, había varios, ¿no?, pero algunos de ellos
Hazte Oír, por ejemplo, que lo conoceréis, ¿no? Profesionales por la Ética, la Organización del Bien Común, una serie de organizaciones que andaban por ahí, pues empezaron a obtener mucho protagonismo y tal, y empezaron a captar muchos militantes, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que detrás de algunas de estas, o gente que pertenecía a estas organizaciones, algunas de estas, tenían una puerta de atrás, digamos, ¿no? Por donde pasaban muchos de los chavales y chavalas que reclutaban y les explicaban que había algo más, ¿no? Más allá de su activismo, ¿no? Político, pues había otra cosa bueno, que era una sociedad secreta, que ellos eran mitad soldados, mitad monjes, y que su objetivo era instaurar el reinado de Dios en la tierra. Eso es el Yunque. ¿Qué pasa? Pues que los padres y las madres de muchas de estas criaturas, muchas de ellas menores de edad, se dan cuenta de que han metido a sus hijos en una secta. Y estaban utilizando a sus hijos encima para espiar a sus padres. Y encima se los llevaban al campo a hacer entrenamiento paramilitar. Quiero decir, empieza a haber una serie de cosas que los propios padres católicos dicen: ¿dónde habéis metido a mi hijo? Lo denuncian. La cosa, bueno, es bastante más compleja la trama, pero acaban los tribunales, acaban testificando varios exmiembros de la secta y se acaba acreditando en sede judicial que una serie de personas vinculados a una serie de organizaciones legales que siguen activas en España y siguen estando en las protestas de estos últimos meses con nombres y apellidos, incluso están metidas en medios de comunicación, incluso están metidos en partidos políticos, incluso tienen acta de concejal. Estas personas forman parte de una secta llamada el Yunque, que esta secta existe, que utiliza organizaciones para pantalla, para protegerse, y que, bueno, pues hoy en día, en el año 2024, pues ha llegado a las instituciones, por unas vías o por otras, y aquí la tenemos, y de eso va el podcast. Madre mía, bueno, pues hay que vérselo enterito el podcast. Bueno, en este podcast tenemos una sección titulada Yo más que una pregunta tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que respondan a una pregunta / reflexión del invitado anterior y formulen también una pregunta / reflexión para nuestro próximo invitado. Y en este caso, Elizabeth Duval te quiso hacer una pregunta sobre Alvise que nos pareció muy interesante y por eso lo estoy... no hemos llegado todavía al final de la entrevista, pero bueno, quería saber tu respuesta, nos interesa tu respuesta. Si es Swiftie, Miquel. La primera pregunta, ¿eres Swiftie, Miquel? Y luego... El punto, yo con Miquel fue en un congreso sobre discursos de odio, creo, de la UGT. Claro, me planteaba porque esa entrevista ya será después de estas elecciones europeas, Sí. del 9 de junio. No sé si la grabáis antes. No, será el 12. Vale. Sí. Pues como... yo sobre todo a Miquel lo he visto mucho hablar de extrema derecha, pero mucho más extrema derecha tradicional, neonazis, ¿no? Como toda... Células organizadas. Claro, células organizadas, típico grupos paramilitares, violentos, tal. Pero me genera curiosidad, porque quizá no he leído tanto, la interpretación que haría Miquel Ramos de este tipo de fenómenos de extrema derecha mucho más polimorfos, digitalizados, al estilo, ¿sabes? Europeas, ¿no? Estamos Alvise, al estilo de esos fenómenos, y yo creo que probablemente ya veremos si con un eurodiputado, pero que vale por donde salen las encuestas, que entre Alvise el 9 de junio y sean unos grandes temas de conversación. Desplaza la ventana de Overton, desde luego. Claro. Bueno, ya se han encargado hecha de desplazar la ventana de Overton bastante, ¿no? De desplazar lo que era aceptable. Pero, claro, me interesa mucho cómo analiza Miquel Ramos esos fenómenos, qué vínculos y qué diferencias les ve con ese fenómeno tradicional de otra extrema derecha más organizada, la típica, que al final era también, o sea, una de mis neurosis o temas que yo pensaba cuando escribía Maristra la tumba, ¿no? Como la compleja relación entre las nuevas extremas derechas, en ocasiones más refinadas, en ocasiones más digitales, en ocasiones más brutas, con la vieja extrema derecha de toda la vida del mundo neonazi. Entonces, ve como qué interpretación hace Miquel de esos fenómenos.
Alvise no es un producto nuevo, ¿no?, que haya surgido en España y que sea un caso excepcional. Hay muchos individuos muy parecidos a él que utilizan las mismas herramientas, sobre todo Internet, sobre todo en un momento pues muy particular como son estos últimos años con toda esa ola de desinformación y toda esa, digamos, sustitución que está haciendo las redes sociales como canal de información, entre comillas, ¿no? Como la gente ya no mira la televisión y ya no mira los periódicos, sino que se va a Telegram, a Twitter o a YouTube, ¿no?, para creerse que se informa, ¿no? Hay fenómenos anteriores como Alex Jones, por ejemplo, en Estados Unidos, que es pues un maestro del bulo, de la desinformación, de la guerra sucia, ¿no? Y hay un documental magnífico en HBO sobre este personaje, ¿no? Y además que son productos muy lucrativos, es decir, ellos mismos luego le sacan mucha rentabilidad a todo eso y que además entroncan ideológicamente con todos los discursos, todas las banderas de la extrema derecha, ¿no? Alvise surge también, piensa que primero empieza con Ciudadanos, eso hay que decirlo, es el asesor de Toni Cantó en Valencia, por lo tanto ahí ya lo conocíamos desde antes, ¿no? Eso para empezar. Después es verdad que a él le pilla la pandemia, es decir, en el contexto de pandemia él también empieza a ganar popularidad pues con una serie de acciones que hace, la pancarta, la campaña contra Pedro Sánchez, tal, y bueno, es un personaje que se ha creado una marca propia que se desconoce a día de hoy, pues quiénes pueden estar ayudándole, ¿no?, financiándole o pasándole información, ¿no?, por toda la cantidad de documentos e informaciones, a veces incluso algunos directamente, ¿no?, de procedencia, ¿no?, pues muy sospechosa, ¿no?, fichas policiales y algunas cosas parecidas, ¿no? Entonces, es un fenómeno que ha pillado un poco por sorpresa a muchísima gente que no sabe que existen canales de Telegram o que existen otras vías por donde hay mucha gente que se pasa 24 horas. Y hay mucha gente que le da credibilidad a todos estos artefactos. Durante la pandemia, yo creo que no fuimos pocos los que estábamos fijándonos en cómo funcionaban algunos de estos canales y cómo eran pozos de desinformación, mezclaban todo el tema de las vacunas con el tema de conspiraciones terraplanistas, sí. Luego encima coincidió con la guerra, ¿no?, con Ucrania, entonces empezaron a mezclar otras cosas. Hay muchos intereses interconectados en todas estas narrativas alternativas y por lo tanto en todo este caos de desinformación, de que no saber poder distinguir lo que es cierto y lo que no, ¿no?, incluso de desafección política, porque no olvidemos que el voto Alvise, es verdad que hay una parte que viene de Vox o que viene de la derecha, pero hay mucho otro que viene del abstencionismo, o gente incluso que ha querido votar esto como si se hubiera presentado el pato Donald, ¿sabes? Sí, para protestar, un voto de rechazo al establishment o a lo que hay, ¿no? Pues creo que es un fenómeno pues que pues eso, vamos a empezar a ver ahora en qué se traduce, ¿no? Pero desde luego sí que tiene todas las banderas de la extrema derecha y sí que es producto de un momento, y es producto de un momento de una desafección donde la izquierda no está sabiendo dar tampoco una respuesta a esas preguntas, ¿no?, que tiene la sociedad o a esa rabia que tiene la sociedad porque entiende que hay cosas que no están funcionando. Eso es verdad, ¿no? Hay gente que no, pues eso, que necesita pues un voto de rebeldía, ¿no? Ojalá el voto de rebeldía fuese una alternativa de izquierdas, ¿no?, que planteara romper con el sistema, ¿no?, y darle la vuelta, ¿no?, a todo, ¿no? Pero como no la hay, ¿no?, o como no están las condiciones como para las que han sobrevivido, ¿no?, a todo este ciclo de desafección, pues lleguen a ser percibidas como una respuesta por gran parte de la sociedad, yo no digo por el sector convencido, pues obviamente surgen los monstruos, ¿no? Esto lo decía Gramsci, ¿no?, que cuando ¿no?, mientras muere un viejo mundo, ¿no?, y nace uno nuevo, pues en ese impasse, ¿no?, pues aparecen los monstruos, ¿no? Yo creo que estamos en ese impasse, ¿no? Lo que no sabemos es si el mundo que viene nuevo es mejor. Ese es el problema, ¿no? Que yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos ahora, ¿no?, de que hacer precisamente que ese futuro sea mejor, ¿no? Y no se queden los monstruos que acaban de llegar. O que bueno, que ya llevan un tiempo aquí. Y Alvise también en su Telegram establece, y me parece interesante, y no veo que mucha gente hable de ello, al menos en Twitter y otras redes sociales, ¿no?, como en
su Telegram también genera comunidad, genera una comunidad afectiva, establece como un vínculo parasocial, ¿no? Sin ninguna duda. Eso creo que también hay que analizarlo porque un poco en la línea de lo que decías tú, de que muchas veces es gente que no viene de estar convencido, o sea, no vienen de leer textos de ultraderecha, no, vienen de esa desafección, esa... Hay fenómenos anteriores y yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que fue 4chan y 8chan en Estados Unidos, ¿no? Son comunidades donde pues la política estaba en algún momento por ahí, pero tampoco era lo principal, ¿no? Donde se mezclaban otras cosas, se creaba un vínculo de comunidad. Había gente pues que se sentía arropada por otros usuarios que compartían experiencias, que combatían así la soledad, ¿no? Claro, cuando llega una gente ahí que ve un nicho donde inocular una serie de artefactos ideológicos, ¿no? Y culturales que conduzcan a toda esa masa hacia determinadas posiciones políticas, ¿no? Pues obviamente esa es la lectura que hizo la alt-right norteamericana hace unos cuantos años y logró poner a Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Y toda esa comunidad se mantuvo y se mantiene todavía a día de hoy, ¿no? Y todo eso tiene su traducción en otros países. En España, Albiz es un parte de ese producto. Hay otros también que forman parte de todas esas comunidades que es verdad que cohesionan a una serie de gente pues que a lo mejor pues no tiene un colectivo de barrio donde participar, o no tiene un grupo de amigos, o no tiene ni siquiera, yo qué sé, un equipo de fútbol en su barrio, o lo que sea. Quiero decir, por eso es tan importante la comunidad. Total. Por eso es tan peligroso aislar al individuo, ¿no? Y por eso la extrema derecha tiene ese interés en que el individuo esté aislado, esté preocupado por sí mismo, no mire a su alrededor, no confíe en nadie, ¿no? Rompa todos sus vínculos sociales y se suscriba a su canal de YouTube y ahí tendrá las respuestas a todo, ¿no? Pues obviamente, pues ese riesgo es el que corremos en la sociedad actual y el que obviamente la extrema derecha está sabiendo explotar muy bien. Que ahora sin intención de ponernos pesimistas, pero ¿qué futuro auguras para España en los próximos, digamos, 2, 3, 4, 5 años? Porque a menudo se nos dibuja, se nos pone como el último bastión frente a esta oleada, ¿no? Frente a la expansión de la ultraderecha en Europa, precisamente por haber seguido manteniendo un gobierno de coalición progresista, pero hemos visto cómo está creciendo Vox, como decíamos, este agitador de ultraderecha, Albize Pérez, ha obtenido 3 diputados en el Parlamento Europeo. Y yo te quería preguntar qué futuro, quiero decir, tampoco te estoy pidiendo una predicción de va a pasar exactamente esto, pero bueno, ¿qué sensaciones, qué impresión tienes? ¿Sabes qué pasa? Que más allá de la política institucional, que nos puede dar una predicción pesimista de a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Pues la gente que venimos de alguna manera de los movimientos sociales y conocemos un poco más lo que se mueve entre bastidores, ¿no? Claro. Más allá de las instituciones, y vemos que continúan habiendo comunidades organizadas, que continúan habiendo organizaciones políticas, ¿no? Algunas incluso nuevas que surgen, ¿no? De toda esta desafección y de toda este ciclo, ¿no? Que no acaba de morir, ¿no? Sino que se resiste incluso a morir, ¿no? Pues yo mi esperanza la deposito aquí, la deposito en la gente de base, que es la que creó precisamente las bases en su día para que luego todo aquello tuviera una traducción institucional, más allá de lo que fue después, ¿no? Pero empezó en la calle, y en la calle hay gente que está trabajando en movimientos sociales, hay gente parando desahucios todos los días, organizada, plantando cara al capitalismo, a los fondos buitre, a la especulación, a los desocupas, a esos que nos quieren decir que el problema es ese que está a tu lado parando el desahucio que viene de Marruecos o que viene de Ecuador, y no el fondo buitre que le está desahuciando, que el problema es su colega, ¿no? Que está parando el desahucio con él, ¿no? Hay gente plantando cara, haciendo antifascismo en la calle, parando desahucios y haciendo política en el día a día, ¿no? Cuando hubo la pandemia hay gente que daba de comer al barrio, es gente de centros sociales que se curraba el acompañamiento a las personas mayores, que aprovechaban esas redes que llevaban muchos años funcionando para llegar allá donde el Estado era incapaz de llegar, porque había destruido todo ese vínculo comunitario, pero permanecía el que habían construido las vecinas y los vecinos, ¿no? Por lo tanto, yo confío en esa sociedad. Yo miro ahí para tener esa ilusión que no me dan los políticos, ¿no? Entonces, y ahí yo veo
que hay una chavalería, que hay gente joven, que hay gente incluso mayor que vuelve otra vez, ¿no? Y quiere sentir esa ilusión en esos espacios, ¿no? Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Y creo que más allá, ¿no?, de cómo se desarrolle todo entre las organizaciones políticas, ¿no?, de los partidos y las instituciones, haya un substrato de base que sobrevive a todo esto, porque está acostumbrado a pelear, porque también le han dado palos durante los gobiernos progresistas, el anterior y este, porque también la han metido en la cárcel, porque también se ha enfrentado a la policía, porque también los han matado en la frontera, intentando llegar, gobernando la izquierda en este país. Por lo tanto, esa sociedad civil que se ha organizado, que no se ha callado, que ha tirado para adelante, que no ha depositado todas sus esperanzas y confianzas en los políticos, sino que ha estado a pie de calle porque sabe que los derechos se pelean también en la calle, eso es lo que me da mi esperanza. A mí lo que pase en las instituciones obviamente que nos afecta, y obviamente que hay que estar atentos y hay que pelear para que sean valientes y para que de verdad hagan lo que están prometiendo algunos. Lo mínimo es que cumplan lo que prometan, ¿no? Pero obviamente no nos jugamos todas las cartas ahí, no somos tontos, tenemos ya, pues venimos, al menos los que venimos de otras tradiciones, ¿no? Y la gente que está en las instituciones va y viene, y muchos de ellos desaparecen, ¿no? Y no los ves cuando acaba su cargo, pero otros, los que son anónimos, los que están currando en el barrio, yo los sigo viendo, los vi con 15 años, en los primeros centros sociales en los que fui en Valencia, y los sigo viendo con 45 tacos. Y ahí están, y son anónimos. Y es gente que no le va el sueldo con ello, ni tiene un interés personal, sino que es gente que es militante. Y eso es lo que da futuro. Eso es lo que da utopía. Eso es lo que da esperanza. Y esa es la gente. Esa es nuestra gente. Y esa es la gente que luego hace posible que algunas propuestas políticas lleguen a las instituciones. Eso que no se lo olvida a nadie. Los que hacen palancas, sí. Iba a decir, los auténticos extranjeros peligrosos son los fondos de inversión extranjeros. Sin ninguna duda. Bueno, esto ya lo has comentado tú al principio de la entrevista, pero veíamos cómo Sánchez ha dado bastante visibilidad, ha dado un cierto altavoz a Alvise, y hay quienes empiezan a preguntarse si no obedecerá precisamente a una estrategia por parte del PSOE de fragmentar el voto de derechas. ¿Crees que de ser así es una estrategia bastante irresponsable, precisamente porque no sabemos hasta qué punto Alvise también está sabiendo capitalizar a un electorado más bien que podría haber sido de centro, como lo queramos llamar, o de personas que estaban desafectas con la política y que quizás ni votaban, ¿no? ¿Crees que es una estrategia irresponsable por parte del presidente? No es nueva esta estrategia por parte de la socialdemocracia de creer que una extrema derecha le beneficia porque le quita votos a su principal competidor, que es la derecha convencional, ¿no? Lo hizo Mitterrand en los años 80 y Le Pen está a punto de ganar las elecciones 20 años después, ¿no? O 30 años después, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea alimentar a la bestia es un grave error, pero demuestra además esa irresponsabilidad de los políticos, los que diseñan las campañas políticas, porque saben que no les afecta. Por mucho que luego lloren en una carta y pidan empatía y lo mal que lo están pasando ellos porque les han hecho una campaña de lawfare. Bueno, pues a nosotros nos han metido a gente en la cárcel sin pruebas. Nos ha pegado la policía, nos han echado de nuestras casas, nos han destrozado la vida 1000 veces, ¿no? Y no vamos llorando por ahí, ¿no? Quiero decir, obviamente que ellos utilizan ese medio a la derecha, a la extrema derecha, para capitalizar el voto ese de que podría ser todo mucho peor, ¿no? Por lo tanto, me parece no solo irresponsable, sino me parece incluso obsceno, ¿no? Sobre todo después del paripé que hizo el presidente con la carta, con el me voy unos días a pensar y pidiendo a todo el país que fuera súper firme y súper consciente de que la democracia estaba en peligro por culpa de que hay medios de comunicación que mienten. ¡Ostras! Bienvenido, señor Pedro Sánchez. Ya. Se ha caído del guindo ahora. Bueno, y además también digo, mover un poco más todavía esa ventana de Overton les permite erigirse como más de izquierdas de lo que realmente acaban siendo sus políticas, ¿no? Creo que también un poco va por ahí, además de lo que comentas. Y bueno, estamos llegando ya hacia el final del episodio, así que te voy a pedir que formules una pregunta para nuestro próximo invitado. Te quería preguntar si crees que los partidos políticos de izquierda, los de derecha ya sé que no, pero los de izquierda,
al menos, que abanderan todas esas campañas antirracistas, antifascistas y respetuosas con los derechos humanos, ¿crees realmente que esto va en serio o que son simplemente parte un poco de esas banderas que están obligados digamos, a enarbolar, ¿no? Para una cuestión electoralista, pero después a la hora de la verdad, a la hora de hacer política, a la hora de llegar a demandar de una manera efectiva al resto de partidos o de hacer sus propias propuestas, ¿están a la altura de las circunstancias? Muchas gracias. Hemos estado a lo largo de este episodio hablando mucho del auge de la extrema derecha y de cómo no solo ha conseguido conquistar la política institucional, ¿no? Ocupar esos espacios, sino que también ha conseguido instalarse en los sentidos comunes y en el argumentario incluso muchas veces de gente que podríamos decir que no es necesariamente de ultraderecha, sino de gente más o menos despolitizada que ha acabado comprando sus marcos, ¿no? Y claro, al final, ¿hasta qué punto podemos achacarle una cierta responsabilidad precisamente a quienes nos han estado gobernando hasta ahora, ¿no? ¿Qué estaban haciendo durante todo este tiempo? ¿Qué han estado haciendo para combatir el auge de esa clase, ¿no? la expansión de este tipo de discursos? Porque ya les viene bien quizás ahora de repente venir con que viene la extrema derecha, votadme a mí, ¿no? Como decíamos antes, conformaros con 4 migajas. ¿Qué opina respecto a la responsabilidad que podría tener la socialdemocracia? Más allá de la batalla cultural que lleva muchos años llevando a cabo la extrema derecha para conquistar efectivamente el sentido común, instaurar esos nuevos consensos, ¿no? Aquí ha habido colaboradores necesarios, ¿no? Y la extrema derecha se ha dedicado durante muchos años a sobredimensionar problemas como la delincuencia, por ejemplo, ¿no? España es un país seguro en comparación con el resto de países de su entorno, ¿no? Y las cifras ahí están, ¿no? No solo eso, sino la percepción incluso de la inmigración. La gente cree que hay muchísimos más inmigrantes de los que hay en realidad. Es más, no es consciente que la gran mayoría de inmigrantes entran por el aeropuerto de Barajas. Quiero decir, el otro día veía una estadística de los mayores inmigrantes que hay en Barcelona, por ejemplo, son italianos. O sea, no son ni siquiera magrebís, ¿no? Por lo tanto, claro, pero aquí luego juega la tecla racista, es decir, claro, eres blanco, ¿no? ¿Cómo va a ser? Estos no los consideramos inmigrantes, son expat, ¿no? Son aventureros, ¿no? Son Erasmus, ¿no? Turistas, van con la migración va un poco también con el color de piel, ¿no? El atributo. Pero bueno, obviando todo esto, de este relato, para sobredimensionar el tema de la inmigración, el tema de la delincuencia, para relacionar inmigración y delincuencia en esta ecuación malvada, ¿no? Ha participado también una parte del establishment, una parte de la política socialdemócrata y de la política liberal, y ha participado en los medios de comunicación constantemente, día tras día, amplificando cualquier tipo de suceso, poniendo el foco de manera interesada cuando el problema es el de la vivienda, poniendo el foco en la consecuencia que es que haya gente que ocupe casas porque no tiene un techo, por ejemplo, ¿no? Y crear todo este pánico, todo este miedo, todos esos... para venderte el sí, todos esos discursos securitarios, que al final la gente dice, yo es que hay un problema de inseguridad. Pero cuando te habla de inseguridad no te habla de que igual lo echan mañana de casa, porque no llega a fin de mes, o que no puede pagar la cesta de la compra, o que no tiene dónde dejar a sus hijos porque no hay guarderías o no hay escuelas públicas, o porque le han dado para una visita al médico para dentro de 2 años. Esa inseguridad no. La inseguridad es que vayas por las Ramblas con un peluco de $500,000 de euros y te lo robe un magrebí. Claro, si ellos... si todos participan de este relato y luego te llega el PSOE, te llega Junts y te dicen que ellos ponen el programa expulsar a los inmigrantes delincuentes porque claro, entonces claro, todo esto claro que construye un relato que acaba convenciendo a la gente de que este país es inseguro absolutamente, de que hay un problema con la inmigración y de que la inmigración, de hecho, es la que trae los problemas, porque antes no había machismo, antes no había homofobia, antes no había robos, ¿no? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, obviamente que hay una responsabilidad. Es más, hay una responsabilidad de la socialdemocracia como parte de esta estructura neoliberal que es incapaz de confrontar
la socialdemocracia no quiere confrontar el modelo neoliberal, no pretende hacer de la vivienda un derecho humano, sino un negocio. Ha comprado, es parte de este relato, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad en la precariedad de la clase trabajadora también es parte de la democracia, que ha ido cada vez cediendo más terreno al modelo neoliberal hasta convertirse, y yo creo que siempre lo ha sido en parte, pero de una manera más evidente, cada vez más, una parte principal de este modelo económico. De hecho, es el poli bueno de la película, ¿no? Es decir, nunca va a tocar estas estructuras del sistema, ¿no? Y por lo tanto, aquí es cuando se crea una desafección política, donde se crea mucha gente que busca respuestas a sus problemas, claro, y llega a la extrema derecha y le da un chivo expiatorio. Sí. Le da un chivo expiatorio. La culpa es de los inmigrantes. La culpa es de los ocupas. La culpa es de, no sé, de las feministas. La culpa es de quien sea, ¿no? Pero el sistema no lo toques, ¿no? Bueno, y de hecho, esto también nos lleva a reflexionar, y eso también nos lleva a ver de una manera evidente que la extrema derecha no ha venido a romper ningún sistema, no es antisistema, no es anti-establishment. Viene a blindar. Viene a blindarlo, es un producto del establishment. No cuestiona el statu quo, no cuestiona los privilegios de las élites. Lo que cuestiona son los derechos de la clase trabajadora y los derechos de determinados colectivos. Pero no cuestiona la estructura. Te habla de una casta y se arroga la representación del pueblo contra una casta corrupta, el populismo de toda la vida, ¿no? Pero esa casta la quita para ponerse él. Es decir, que es un poco Javier Milei, el fenómeno de Milei es muy parecido, ¿no? Además él lo dice, claro, vengo a romper el Estado desde el modelo neoliberal, vaciar los servicios públicos, pero a base de blindar los privilegios de las élites e invertir en policía y ejército. Es decir, claro, estamos hablando de estados absolutamente vacíos de derechos y liberales, ¿no? Democracias y liberales, que se dicen, ¿no? Donde al final será votar cada 4 años quién gestionará, ¿no? el pequeño estado que exista para dirigir y mandar a la policía y al ejército, y poco más, ¿no? Y para alimentar, digamos, a esa élite que continuará conservando sus privilegios y aprovechándose del Estado, porque esto, lo más obsceno de todo es que luego los que promueven o los que son más liberales, ¿no? Los que tanto cargan contra el Estado, luego son los que más viven del Estado, ¿no? Entonces las paguitas a ellos les vienen de lujo, ¿no? Para mantener su chiringuito, ¿no? Bueno, es lo que decíamos, de que cogen un malestar real de la clase trabajadora y lo que hacen es ofrecerle un marco interpretativo súper engañoso para que dé cuenta del origen de ese malestar. Le dicen, no, tú no estás aquí mal y alienado porque tengas un curro que te deja sin tiempo para socializar. No, el problema es que las feministas no sé qué. Añado una cosa. Sí. Si tú estás gobernando y tú eres consciente de que todos los días desahucian a gente de su casa, sabes que hay gente que no tiene dónde irse, sabes que hay gente enferma, que la echan de su casa con 90 años, que no tiene entorno social, que la gente no puede acceder a una vivienda porque no le llega el sueldo para comer y para tener un techo, y tú estás gobernando, tú tienes una responsabilidad. Si luego surgen los monstruos que le dan otra respuesta a la que tú luego utilizas para decir que viene el coco, tú eres responsable. Porque no has solucionado esos problemas. Tú eres responsable de que haya gente que ocupe pisos porque no tiene dónde vivir. Tú eres responsable de toda esa miseria. Por lo tanto, el miedo a la extrema derecha te puede valer una vez, 2, y te puede ser muy rentable. Pero tú eres responsable de que surjan esos monstruos. Tú eres responsable de que haya una gente que no confíe en ti. Que entienda que tú no estás dando respuesta a sus problemas, ¿no? Como clase. Y por lo tanto, yo creo que obviamente hay que señalar a la socialdemocracia como cobarde y como colaboracionista de este sistema y de la precariedad y de la miseria de la clase trabajadora. En la línea de la pregunta que le hacías a Teixidi, y ahora que hablamos de la connivencia de la socialdemocracia, ¿qué opinas de los acuerdos a los que el supuesto gobierno más progresista de la historia llega con gobiernos como el de Túnez para frenar la inmigración? Están sucediendo una serie de cosas que la gente sabe que está pasando, pero no quiere mirar, no quiere ni siquiera ponerlas encima de la mesa.
les incomoda. España, igual que la Unión Europea, está pagando millones de euros a países del norte de África, como Marruecos, como Túnez, para que capturen, encarcelen y luego abandonen en el desierto, sin comida ni bebida, a personas migrantes que quieren llegar a Europa. Las están matando de hambre y de sed, de manera intencionada. Están pagando dinero a Libia, a las mafias de Libia, que trafican con inmigrantes, que extorsionan a las familias, que los torturan, los violan. Lo está pagando la Unión Europea. No queremos verlo eso. Preferimos obviar esa realidad, preferimos obviar los muertos del Mediterráneo, porque pensamos que, bueno, nadie les ha obligado a ponerse ahí, ¿no? Pero el problema de la inmigración es que tú ves marroquíes en tu barrio. Ese es el problema de la inmigración, no que estamos matando a la gente. Y que si emigran, por algo será. Y igual, a lo mejor, si rascas un poquito y te preocupas un poquito, igual entiendes por qué el mundo es así, por qué está configurado así el mundo, por qué algunos de esos países, por qué esos dictadores, esos sátrapas o esos gobiernos corruptos están ahí, a quién le interesa, a quién les sirve, ¿no? ¿Por qué tú piensas así y le das tan poco valor a esas vidas? ¿No? Quizás es que te han educado a lo mejor que su vida vale menos, ¿no? que la de un ucraniano, que los hemos abrazado con los brazos abiertos, a todos los refugiados que han venido allí, 2 millones de refugiados. ¿Se ha desbordado Europa? 2 millones de refugiados. ¿Hemos tenido problemas? Y dirán, no, porque son civilizados, porque son blancos. Claro, pero los morenos son otra liga, ¿no? Sí. Es que al final supura el racismo. Sí, ese es el problema. Lo que pasa es que es feo admitirlo. La gente cree que el racismo es insultar a Vinicius. O es, no sé, hacer un chiste racista. No, el racismo lo tenemos atravesado de una manera cultural. Y lo tenemos atravesado ya no con los inmigrantes, con el pueblo gitano, que es parte del pueblo español y de nuestra cultura, de nuestra identidad, y sigue sufriendo los mayores índices de racismo en este país, ¿no? Quiero decir, nos falta mucha autocrítica y mirarnos al espejo y entender por qué estos problemas complejos no se resuelven con muros más altos, ¿no? O con concertinas, ¿no? O con discursos supremacistas, segregacionistas, ¿no? De la clase trabajadora. Debemos ser responsables y debemos ser honestos y debemos ser valientes también para afrontar los nuevos retos que nos pone encima este nuevo mundo, ¿no? Y desde una óptica de izquierdas, pues debemos ser también lo suficientemente valientes como para no abandonar las banderas que siempre hemos reivindicado, ¿no? Y el internacionalismo es una de ellas. Y entender que la clase obrera es una, ¿no? Pues también es otra, ¿no? Entonces yo creo que tenemos muchos deberes por delante. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu trabajo incansable de todos estos años y por habernos hecho un huequito aquí. Muchísimas gracias, Miquel Ramos. Muchísimas gracias a vosotras y enhorabuena por vuestro trabajo. Sois necesarias y espero que tengáis mucho éxito y muchísimos programas más. Muchas gracias.